con una pregunta. ¿A quién de ustedes le agrada, le gusta vivir en paz y tranquilidad? Es decir, todo funcionando correctamente, sin problemas de ningún tipo, con salud y además con recursos económicos. ¿A quién le agrada? A todos, ¿verdad? A todos queremos vivir bien y cómodamente. Bueno, sabemos que vivir en paz, que vivir con salud, en tiempos de bonanza económica, de seguridad social, de unidad familiar, en pocas palabras, en tiempos de felicidad, vivir de esa forma es sencillo. Y eso está bien vivir los tiempos buenos que nos da el Señor, es algo que incluso el Señor nos manda a disfrutar y valorar esos tiempos. Pero ¿qué sucede de los tiempos malos, de los tiempos difíciles, de esos que a nadie nos agradan? ¿Qué debemos de hacer cuando nos llegan? Porque, ¿sabe? Inevitablemente a todos nos van a llegar tiempos difíciles. Entonces, ¿qué debemos de hacer con ellos? ¿Cómo los debemos de tomar? Por el momento quédese en la mente con esas preguntas y me voy a ir un poquito en retrospectiva, y yo considero que la gran mayoría de nosotros, por no decir todos, le damos gracias a Dios que ya estamos en el año 2021 e incluso ya vamos para el 5.º mes, ¿verdad? Es decir, más de alguno de nosotros nos sentimos agradecidos que el multicitado 2020 ya se quedó atrás. Que lo único bueno que tuvo el 2020 es que ya se terminó, ¿verdad? Se acabó. Y para la gran mayoría de las personas en el mundo, para todos en el mundo, el año 2020 es una referencia a un tiempo difícil, va a quedar grabado en la historia, ¿sí? Es un año para el olvido, en todos los aspectos, ¿no? Económicos, sociales, políticos, etcétera, etcétera. Pero mire, de manera muy general, el año 2020 es un tiempo muy difícil para todas las personas y también para nosotros como creyentes, ¿eh? Nosotros no somos la excepción. No podemos negar que este tiempo que ha pasado ha traído cambios a la vida de cada uno de nosotros. Es decir, ¿qué cosas han cambiado en su vida? ¿Sí? Desde, no sé, desde salir a la calle, ¿no? Desde convivir con la familia, etcétera, etcétera. Pero al menos en teoría, los problemas o circunstancias los debemos de percibir de manera diferente entre los que somos cristianos y los que no lo son. Bueno, eso es en teoría. Porque para el hombre natural, la esperanza de que todo sea mejor solamente está depositado en lo tangible, es decir, en lo que el mundo ofrece, en los recursos y promesas que hacen los gobiernos, en el petróleo, en los recursos que usted trae en la bolsa, en los acuerdos multinacionales. Parte de la confianza del mundo está en la vacuna, pero ¿qué sucede o qué sucederá si todo esto no funciona? A lo mejor estoy sonando muy dramático, ¿no? Muy fatalista, pero es la verdad, mis hermanos. Probablemente la esperanza que el hombre pone en todas estas cosas se derrumbe y de un momento a otro, aunque no lo queramos, el mundo puede convertirse en un caos, con situaciones mucho más difíciles que las que hemos vivido, muchísimo más difíciles. Y bueno, quiero decirle que en un futuro habrá tiempos más difíciles. Eso va a suceder. Eso está escrito en la palabra de Dios. ¿Cuándo sucederá? Bueno, eso no lo sé, ¿verdad? Eso no lo sé. Y este es un tema que a nadie nos gusta tocar. A nadie nos gusta hablar de los tiempos difíciles. Y quiero decirle que aunque haya tiempos de estabilidad, que de repente todo empiece a caminar bien, llegarán tiempos muy, muy difíciles. ¿Por qué? Porque ahí está escrito en la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, si nos es posible, debemos de hacer de lado las promesas del mundo. Promesas que solamente son temporales, pues para nosotros como cristianos debe ser la cosa diferente, pues no podemos depositar nuestra confianza en lo que el mundo ofrece. Si nosotros nos habituamos a depositar la confianza en lo que el mundo ofrece, vamos a tener un problema. En otras palabras, usted y yo como cristianos, la pregunta es, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de reaccionar si es que seguimos igual o incluso si tenemos tiempos más difíciles? Porque mire, dentro del ambiente evangélico, donde nosotros a veces nos movemos, hay algo que hacemos continuamente cuando hay cosas que no esperamos y que nos empieza a ir mal y de repente empezamos a citar un verso, una parte de un verso que dice así: todas las cosas ayudan para bien. ¿Quién ha dicho eso cuando las cosas empiezan a ir mal?
No, no pasa nada, al cabo que todas las cosas ayudan para bien. ¿Verdad que sí? Todos lo decimos, pero en realidad la mayoría de las veces es un concepto que no creemos, mis hermanos. Incluso cuando pasan cosas que no son de nuestro agrado, no consideramos que vengan o que sean permitidas por parte de Dios. Esa es la realidad. Tratamos de salir a flote mediante esa frase, pero esto nos debe llevar a una reflexión. ¿Qué hacer cuando las cosas no salen como nosotros esperamos? Acompáñenme por favor al libro de Eclesiastés. Yo se lo voy a leer en la versión lenguaje sencillo. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 13. ¿Ya lo tiene? El predicador escribió esto: fíjate en lo que Dios ha hecho y verás que nadie puede enderezar lo que Él ha torcido. Por eso, ponga atención en este versículo, por eso, cuando vengan los buenos tiempos, disfrútalos. ¿Ya ves lo que está diciendo el Señor? Cuando vengan los buenos tiempos, disfrútalos, aprovéchalos. Pero cuando lleguen los tiempos malos, ponte a pensar que todo viene de parte de Dios y que nunca sabemos lo que nos espera. Miren, en este momento aquí, en este instante, usted y yo estamos teniendo un buen tiempo. Pero muchas de las veces no estamos aquí, estamos pensando en los malos momentos que tenemos afuera. Nos distraemos. No debemos de hacer eso, mis hermanos. La pregunta es, tiempos malos, tiempos difíciles, ¿hay esperanza en ellos? ¿Hay esperanza en los tiempos difíciles? Sea tan amable, mis hermanos, de cerrar sus ojos y acompáñenme a orar. Vamos a poner esta enseñanza en manos del Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das el día de hoy de estar aquí en esta hermosa ciudad de San Luis, Señor, y la oportunidad de estar con mis hermanos, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, porque hacía tiempo que no estaba con ellos y me siento bendecido, Señor, de estar aquí, de venir a hacer lo que tú nos has mandado, Señor, y de compartir este tiempo con ellos. Yo te agradezco la disposición que ellos han tenido también de venir a aprender de tu palabra y te pedimos, Señor, que la pongas en nuestro corazón, que la podamos llevar a nuestra casa, que podamos hacerla viva, Señor, en nuestra vida cotidiana. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que dispongamos, Señor, este tiempo, que no nos distraigamos pensando en las cosas, en lo que está afuera, Señor, que pongamos este tiempo especial, Señor, para aprender de ti. Te doy gracias, Padre, y te damos a ti la gloria y la honra, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues el tema del día de hoy, después de esta introducción, se llama Esperanza en tiempos difíciles. Este es el título del mensaje del día de hoy. Y mire, hablando de los tiempos difíciles, resulta que en cuestión de lapso de tiempo, los tiempos difíciles por lo general no son periodos muy largos. Hay un dicho que dice, no hay mal que dure 100 años, míos, sí se lo saben, ¿verdad? Pero cuando estamos en medio de las circunstancias adversas, por pequeño que sea el problema, el tiempo parece ser eterno. Y se siente uno que no sale de ahí, que es muy doloroso, que ¿cuándo se va a terminar? Incluso los tiempos difíciles nos llegan a marcar. Aunque duren un día, aunque duren unas horas, aunque duren 2 semanas, nos llegan a marcar, o más tiempo, ¿no? Pero los tiempos difíciles, mis hermanos, iniciaron con la caída del hombre en el huerto del Edén. Eso se lo debemos allá a Adán y a Eva, ¿verdad? De ahí se desprende todos los problemas que usted y yo tenemos y que vivimos. Y de pasada, el pecado del hombre afectó a toda la creación, al mundo natural. Todo lo que Dios creó sufre las consecuencias del pecado del hombre. Esto lo encontramos en Génesis 3, en la última parte del verso 17, yo se lo leo, que dice Génesis 3, 17, maldita será la tierra por tu causa, por el pecado. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Es decir, que la desobediencia de Adán y Eva, su pecado, los llevó a la caída de la gracia de Dios. Y esto afectó a toda su descendencia hasta el día de hoy, a usted y a mí, pero también afectó a la creación. La tierra fue maldita y, ¿sabe?, está sujeta al deterioro. Cada día se va acabando, se va deteriorando. Está llena de contaminación, de corrupción y se afecta a todo el medio ambiente. Cuando el pecado entró en el hombre, usted y yo, implícitamente en Adán y Eva, fuimos separados de Dios. Por esta razón y de manera generalizada, sin excepción, la humanidad sufre las consecuencias.
Y sabe, esto no se va a detener hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, si usted está confiando en que la vacuna Sputnik, la que usted quiera, el nombre que quiera, es la solución del problema, lamento decirle que no. Si no es esto, va a ser otra cosa. Por lo tanto, desde ese momento tan lamentable, desde la caída del hombre, se inició una serie de eventos que han afectado a la humanidad entera. Y a lo largo de la historia han existido muchas situaciones adversas. Mire, asesinatos. ¿Quién se acuerda del primer asesinato? ¿Dónde está? En Génesis, ¿verdad? Bueno, ¿y todo por qué? Por envidia, por sentimientos encontrados. Ha habido guerras, enfermedades, plagas, hambruna, pandemias, muerte, dolor, etcétera, etcétera. Y son parte de los tiempos difíciles que la humanidad en general vivimos. Y los cristianos, usted y yo no estamos exentos, estamos incluidos, somos parte de la humanidad. Por eso también nos afecta. Hay aquellos que dicen, no, yo ya no peco, no, yo ya no sufro las afectaciones. No es cierto, esa es una mentira. Y aunado esto a lo que en general el mundo está sufriendo, cada uno de nosotros tenemos de manera particular tiempos difíciles. Yo sé que cada uno los tenemos, porque nadie está exento, ¿sí? La humanidad, mis hermanos, ha pasado por tiempos tan lamentables, tan tristes, tan dolorosos, que han quedado registrados en la historia, y sin profundizar mucho, podemos nombrar algunos de estos eventos que solamente pasaron en el siglo anterior. Por ejemplo, está la mal llamada gripe española, ¿sí? En la década de los 20, hace aproximadamente un siglo, mató nada más y nada menos que a 75 millones de personas. Y sabe, agarró parejo. No diferenció a sanos y enfermos, a cristianos o no cristianos. 75 millones de personas. La Primera Guerra Mundial, ahí murieron alrededor de 10 millones de personas. La Segunda Guerra Mundial, alrededor de 60 millones de personas. Y si buscamos en internet, si usted se pone ahí a curiosear, va a encontrar que en los últimos 100 años hay una gran cantidad de registros de terremotos, de tsunamis, de guerras, de enfermedades, de catástrofes, algunas naturales, algunas provocadas por el hombre, etcétera, etcétera. Son momentos difíciles que dejan marcada a la humanidad. Y en todos estos eventos han estado involucradas personas no salvas, pero también han estado involucrados cristianos. Miles, millones de creyentes que han fallecido. Y todo esto es hablando de manera general. Pero si seguimos buscando en internet, mis hermanos, encontramos que millones de personas en la actualidad están sufriendo por diferentes causas. Miren, en la actualidad hay personas que están sufriendo por hambre. Es triste, es lamentable que habiendo tanta riqueza en el mundo, gente muera de hambre. Otras sufren por ser sectarias, otras por ser cristianos, otras son perseguidas o abusadas por sus gobernantes simplemente por ideologías que hay, ¿sí? Sufren por dictadores, etcétera, etcétera. Pero muchas otras sufren por enfermedades. Y hay de todo tipo de enfermedades, ¿no? Las que terminan muy rápido con la vida, otras que son lentas, dolorosas, crónico-degenerativas, enfermedades cardiovasculares, pulmonares, enfermedades intestinales, el VIH-Sida, traumatismos por choques vehiculares, entre muchas más. Y en cada una de estas circunstancias están involucradas personas que llevan a sufrir o a hacer sufrir a su familia. Es decir, todos los involucrados sufren cuando alguien sufre. Si usted se enferma, su familia sufre. Si yo me enfermo, mi familia sufre. Así es. Y esto afecta de la misma manera a creyentes y a no creyentes. Porque sabe, de alguna forma, a todos nos va a tocar. Usted y yo vamos a morir, ¿sí? No vamos a ser eternos. Pero no por eso podemos decir, pues vamos a darle vuelo a la hilacha porque se nos acaba el tiempo, ¿verdad que no? No, vamos a hacer las cosas bien. Por lo tanto, podemos llegar a pensar en nuestra mente carnal y decir, bueno, entonces, ¿dónde está la diferencia si cristianos y no cristianos sufren? ¿Dónde está la diferencia? ¿De qué me sirve ser cristiano si al final todos estamos propensos a sufrir las mismas circunstancias? Es decir, a pasar por las mismas penalidades. Bueno, pensar de esta forma, para el cristiano en momentos de crisis puede parecer lógico. ¿Por qué? Porque cuando estamos sufriendo, aunque somos cristianos, pues nos duele y nos sentimos frustrados, nos sentimos decepcionados. Incluso a veces sentimos que la respuesta de Dios
no llega. Y cuando pensamos así, nos lleva al desánimo y a la incredulidad. Y en la actualidad, mis hermanos, la humanidad está pasando por una situación que está fuera de lo que la gran mayoría de nosotros o de esta generación estábamos acostumbrados. Actualmente continúa esta enfermedad. Y lo peor de todo es que seguimos muchas veces sin cuidarnos. En México estamos en un total y absoluto estado de relajación. Pero ¿quién ha sabido de las noticias de la India? Ahí la cosa ahorita se está poniendo difícil, ¿no? Y en estos momentos, aunque aquí en nuestra zona ha disminuido, todavía son tiempos complicados, especialmente para aquellos que están sufriendo el lado más amargo de la crisis. Familias cuyos miembros están en desempleo, algunos enfermos, incluso aquellos que han padecido la muerte de un ser querido. Por otro lado encontramos escuelas cerradas, clases en línea, padres trabajando desde casa sin ninguna ayuda, con el cuidado de los niños, y algunos se sienten que su futuro es incierto. Y yo creo que todo esto es suficiente para hacer como que se pierde el control, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Y empezamos a trastabillar. ¿Y el día de mañana? Bueno, el día de mañana tendrá su propia afán, ¿verdad? Como cristianos se nos olvida que estamos en el hoy. Así que de manera general, estos tiempos difíciles aplican para todos y nadie nos libramos. Pero cuando estamos pasando por problemas difíciles, hay fricciones laborales, hay problemas familiares, problemas entre esposos, padres contra hijos, etcétera, etcétera. Hay broncas por todos lados, ¿no? Entonces nuevamente viene la pregunta, ¿cuál es? ¿En dónde encuentro la bendición de ser un cristiano? ¿En dónde está? Bueno, pues por favor pongan mucha atención. Vamos a ver qué hace el mundo. El mundo en su ceguera espiritual ofrece muchas prácticas y consejos que son supuestamente útiles para enfrentar las circunstancias adversas. Por ejemplo, dicen, si usted está tenso, vaya que le dan un masaje, ¿no? Si usted está molesto con la vida, está harto de las situaciones por las que está pasando, o en ocasiones está hasta molesto, angustiado por aquellas situaciones que aún no pasan, y sabe a lo que me refiero, cuando estamos pensando de más, ni han pasado y ya estamos así todos tensos, dicen, usted lo que tiene que hacer es practicar la respiración. Tiene que practicar la meditación, hacer yoga, soplar burbujas, caminar lentamente, estar consciente de cada uno de sus pasos, dibujar, escuchar música, leer un libro, hacer mandalas. ¿Saben lo que es hacer mandalas, no? Pintar con colorcitos, etcétera, etcétera. Eso es lo que el mundo ofrece para que usted esté tranquilo, en paz. Ese nada más, qué profundo, ¿no? Pero mire, todo esto es solamente un intento fútil, es una distracción momentánea. Sí, a lo mejor 5 minutos lo distrae. ¿Y después? Porque es inútil tratar de escapar de la realidad. Y ninguna de estas supuestas soluciones funciona cuando de manera particular usted y yo entramos en un estado crítico, ya sea de alguna enfermedad, de algún problema, de alguna situación familiar o incluso alguna situación económica. No le va a servir de nada hacer una mandala cuando no tiene para comer. Y esto es algo que le pasa a todo el mundo. Otros dicen que usted tiene que soplar burbujas, escuchar música o leer un libro, etcétera, etcétera. Pero mire, todo eso no es viable cuando usted y yo entramos en una tribulación. Cuando estamos en medio de la enfermedad, del problema o del dolor. Eso no es viable. A ver, usted póngase a caminar lentamente y a respirar cuando trae un dolor en el riñón. A ver si es cierto. A ver si se me quita, ¿no? Por piedad, ¿no? O la esposa pensando en el esposo que está enfermo. Pues yo voy a caminar para que a él le sirva. Pues, cosas así, ¿no? Y la razón principal de que ninguna de estas cosas sirva es que ninguna de estas supuestas soluciones contiene esperanza. Ninguna de estas soluciones tiene esperanza. La pregunta es, ¿qué es la esperanza? La palabra esperanza, mis hermanos, significa lo siguiente, y es muy hermoso. La palabra esperanza significa ánimo, aliento, expectación, anhelo, deseo, pero sobre todo la esperanza, mis hermanos, es seguridad, confianza, certeza en algo que ha de venir, pero que usted sabe que va a suceder. O sea, la esperanza no es algo imaginario, sino que es algo seguro, algo que llegará. Y es precisamente en esta palabra donde radica la diferencia entre aquellos que viven tiempos difíciles siendo cristianos y aquellos que viven tiempos difíciles sin ser cristianos. La esperanza, mis hermanos, es algo que realmente nos sostiene,
Es algo que verdaderamente nos ayuda en nuestro andar terrenal. ¿Por qué? Porque es algo 100% seguro. Y miren, no estoy hablando de una esperanza banal, superficial como la tienen los hombres sin Dios. No, no es eso. No es como los hombres que solamente ven lo tangible, que solo están esperando los tiempos mejores, que esto cambie y sea mejor, porque solamente les interesa mientras vivan. Es decir, al hombre natural solamente le interesa mientras esté caminando en esta tierra. Hasta ahí les llega su esperanza. Y esto lo podemos encontrar en Job 11:20. Acompáñenme, por favor. Job 11:20 dice: pero los ojos de los malos, es decir, de los hombres sin Dios, pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. Fíjense hasta dónde llega su esperanza. Vivir bien aquí en la tierra hasta donde pueda. Más allá no hay nada. ¿Cómo quiero vivir aquí en la tierra? Sin sufrimientos, sin situaciones adversas, sin nada. Como sea, como sea. Así que la esperanza que tienen estos hombres sin Dios está muy limitada a tener una vida terrenal sin problemas, a disfrutar, a ser felices mientras estén aquí en la tierra. Lo que alcancen a hacer ya física y económicamente hasta que su último aliento llegue. Pero no saben que su último aliento está a un instante. En cualquier momento, atravesando la calle, se acabó. Pero ¿qué sucede si las cosas se ponen mal? Si una persona anda más o menos bien, ¿qué le pasa a esas personas cuando de repente las cosas cambian y la felicidad les desaparece porque les llegó la angustia, la tristeza, el desánimo? ¿Qué pasa? Para muchos, estas situaciones adversas hace presa a las personas de la desesperación y llega a ser algo tan difícil que toman la puerta falsa. Hace algunos años, allá en la ciudad de Aguascalientes, se suicidó una persona con muchos recursos, pero muchísimos recursos. La pregunta es, ¿cómo es posible que esa persona se haya suicidado? Hijo de un exgobernador, con todos los recursos del mundo, se quitó la vida. Todo porque en un momento tuvo un instante de desesperación y se acabó. Así reacciona el mundo. Pero gracias a Dios que esa no es la esperanza que usted y yo tenemos como hijos de Dios. Por lo tanto, yo estoy hablando de una esperanza que no nos va a decepcionar jamás. Una esperanza que es segura. Una esperanza que nos va a ayudar cada día a salir adelante a pesar de las aflicciones. Y en el Evangelio de Juan, Jesús nos lo dijo. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Eso no quiere decir que usted no pase por cosas difíciles, porque el Señor ya las venció, no. Las va a pasar con la ayuda del Señor. Así que mis hermanos, la aflicción nos va a llegar de una u otra forma. Y en el contexto de este verso, Jesús estaba hablando de la persecución que sufrirían por ser sus discípulos. Pero está implícito el sufrimiento provocado por el pecado que nos llega a nosotros por las situaciones adversas. Y quiero decirle que como cristianos es bueno saber que Dios permite que a todos nos lleguen buenos tiempos, esos que a todos nos gustan, esos que son fáciles de llevar, pero también Dios permite que nos lleguen malos tiempos, tiempos difíciles. Y la pregunta es, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios lo permite? Le voy a dar la respuesta. En los tiempos de prosperidad, de bonanza, de salud y de economía fuerte, nos encanta quedarnos con la gloria, con el reconocimiento y con la satisfacción. Es decir, yo todo lo que tengo, yo lo he hecho. Yo tengo salud porque me cuido. Yo, ¿verdad? Creemos que somos nosotros los que hemos alcanzado metas, los que hemos logrado objetivos, y nos olvidamos de lo que dice en Santiago 1:17. Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esa es la diferencia. Una cosa es cómo nos consideramos que nosotros hacemos las cosas, y otra es agradecer a Dios todo lo que Él nos da. Pero todos mis hermanos cambian los tiempos de adversidad, porque muchas veces cuando estamos mal, cuando estamos pasando esos tiempos difíciles, tendemos a culpar a Dios.
Y nos empezamos a quejar y entonces decimos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me está sucediendo esto? Si soy tan bueno, no es justo, no me lo merezco. ¿A poco no? Señor, ¿por qué a mí? Pero cuando todo va viento en popa, usted y yo tenemos la tendencia de olvidarnos de Dios y no reconocer que todo viene de Él. Hace muchos años escuché el testimonio de un jugador, de un tenista, que después de haber ganado algunos grandes premios, le dio una enfermedad irreversible. Y él andaba muy feliz y contento con esa enfermedad. Y un reportero se acercó y le dijo, oye, pero pues tienes una enfermedad degenerativa, o sea, tú te vas a morir, ¿cómo es posible que estés contento? Y él dijo algo, yo soy creyente. Creo que Dios tiene el control de todas las cosas. Y cuando yo gané premios, gané mucho dinero, era uno entre millones. Era uno entre millones. Porque ahí no dije, ¿por qué yo? Sería muy terrible haberme dado el crédito de decir, es que me lo merecía. No, el Señor así lo quiso. Ahora que estoy del otro lado, no puedo decir, ¿por qué yo? Simplemente, el Señor así lo quiso. Son diferentes formas de pensar basadas en la palabra de Dios. Porque mis hermanos, cuando nosotros nos quedamos con la gloria, cuando no queremos ver las aflicciones que Dios permite, es porque nosotros nos cegamos y queremos solamente ver lo temporal. Pero Dios quiere que lo volteemos a ver a Él, a lo que es eterno. Así que mi hermano, cuando sienta que la vida es incierta, incontrolable, no se desespere. Recuerde que Dios está al timón, que Él sacará buenas cosas de los tiempos difíciles. Y saben, los tiempos difíciles ahí es donde surgen las buenas enseñanzas, las que nos hacen madurar. La palabra de Dios, la Biblia, que es muy rica en información, nos enseña que la verdadera esperanza, esa que todos los cristianos tenemos y que el mundo debería de tener, es una esperanza que nos lleva a confiar y a depender plenamente en el autor de la misma. Una esperanza que es útil para pasar los tiempos difíciles, pero también nos sirve para gozarnos en los buenos tiempos y en los tiempos que vendrán, en los de la eternidad. Y vamos a ver unos ejemplos, algunos registros que están en la Biblia de hombres que confiaban, que tenían la verdadera esperanza, sabiendo que Dios estaba por encima de todos los problemas que ellos estaban pasando. Y mire, ellos tuvieron la esperanza y la confianza independientemente del problema. Porque a nadie nos gusta tener complicaciones en nuestra vida, ¿verdad que no? A nadie. Pasar por pruebas o situaciones dolorosas, ¿quién quiere levantar la mano? ¿A quién le gusta? ¿Verdad que no? A nadie. Y mire, los tiempos difíciles no se los deseo a ninguno. Ni el objetivo de la enseñanza es que nos convirtamos en unos mártires. No, no es por ahí. Pero hay un ejemplo clásico en la palabra de Dios de sufrimiento y aflicción, pero también de contentamiento. Ya saben de quién les estoy hablando, ¿verdad? Esto lo podemos encontrar en Job. Acompáñame por favor rápidamente a Job. Ahorita les digo el versículo. Porque esta es una historia que a grandes rasgos ya todos conocemos. Sabemos que Job era un hombre justo, temeroso de Dios, recto, apartado del mal. Y este hombre con semejantes credenciales, fíjese, con una aparente vida perfecta, se le vienen de un momento a otro tiempos realmente difíciles, tiempos que usted y yo no hemos pasado. Por así decirlo, este hombre que era tan rico, de un instante a otro perdió toda su economía, perdió todo su ganado, sus ovejas, sus camellos, así mataron a todos sus criados, el techo de la casa se cayó sobre sus hijos, todos ellos murieron, así que de un momento a otro todo su mundo se derrumbó, y a nosotros se nos rompe una uña y pensamos que se nos acaba el mundo, mis hermanos. Qué diferencia, ¿no? Si esto nos pasara, yo creo que si no estamos bien plantados en el Señor, inmediatamente empezaríamos a quejarnos y a reprocharle a Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué lo permitiste? Has destruido mi vida. Pero Job no hizo eso. Mire, él no se quejó a pesar de la gran aflicción y del dolor que estaba pasando. Acompáñenme ahora sí a Job, capítulo 1, verso 20. Vamos a ver qué hizo Job al enterarse de la situación. Ya no tenía nada. Ni hijos, ni recursos, nada. Pero ¿cuál fue la actitud? Job 1:20 dice: entonces Job se levantó
y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Fíjense, mis hermanos, Job ciertamente no se quejó, pero pongan mucha atención. Él tampoco ocultó el dolor que le abrumaba. No sé si alcanza a ver esa parte. Mire, Job era un ser humano con sentimientos. Era un padre de familia que amaba a su esposa, a sus hijos, a lo que el Dios le había dado. Y ante la situación, estoy seguro que él lloró, que él se lamentó, porque la acción de rasgar y romper sus vestiduras, dentro de los usos y costumbres de la época, era una forma de expresar luto, de expresar dolor. Es algo así como ahora cuando vamos a un funeral y vestimos de negro, ¿no? Estamos expresando nuestro dolor. Cuando Job se rasga las vestiduras, le dolía, era una persona como usted y como yo. Porque muchas veces, mis hermanos, ante las adversidades, como cristianos, lo pongo entre comillas, tratamos de mantenernos ecuánimes solamente por aparentar, tratando de ocultar nuestras emociones, pero no debemos de hacerlo. Dios creó nuestras emociones y no es pecado ni es inapropiado expresarlas como lo hizo Job. O sea, no es pecado. O sea, si pasa una situación difícil y usted tiene la necesidad de llorar, llore. El Señor le puso ese reflejo, si lo quiere llamar así. Es normal que si experimentamos una pérdida, una desilusión, una angustia, una enfermedad, expresemos nuestro dolor. No tiene nada de malo o incorrecto admitir que tenemos sentimientos. Primeramente admitirlo ante nosotros y ante los demás, que dejemos salir esa aflicción. Así que la demostración de los sentimientos de Job no representaban que él había perdido su fe o su esperanza en Dios. Simplemente era algo del momento. Y a veces nosotros nos ponemos bien rudos, ¿no? Pues no, que confía en Dios, ya está llorando. No, espérate, también duele. Así que no, de ninguna manera Job, después de que pasó un tiempo, recapacitó, reflexionó y dijo: Dios es soberano. Él tiene control de mi vida y así como da, Él puede quitar. Y a pesar de todo, a pesar de la circunstancia, esperaré en Él. Esa es nada más la confianza. Depositó su vida en el Dios que confiaba. Esa es la verdadera esperanza. Y aún así, él confiando y esperando en Dios, las cosas para Job no mejoraron. No mejoraron porque después se enfermó de sarna, es decir, le picaba todo el cuerpo, literalmente se tenía que rascar desde los pies a la cabeza. Y en esta situación difícil, su esposa lo incitaba a maldecir a Dios, que perdiera la esperanza en él, pero Job no lo hizo. Y mire, la esposa no era mala. A veces la pintan como una mujer perversa que estaba ahí de insidiosa. No. Pues ella también estaba sufriendo la pérdida, ¿no? Ella no lograba entender. Ella no tenía la misma esperanza que Job. Eso era todo. Y además tenía unos amigos de esos que son bien buena onda, ¿verdad? De esos que le reprochaban todo y le decían: acepta que eres un pecador, por eso estás como estás. A ver, ya di qué hiciste. Así actuamos nosotros a veces. ¿Qué hiciste? Por eso te está pasando lo que te está pasando. No, mis hermanos. Pero la confianza y la esperanza de Job ante los tiempos difíciles es un ejemplo para nuestras vidas. Porque podemos ver que Job, a pesar de todo, continuaba esperando en Dios. Confiaba en que él tenía una razón por la cual estaba permitiendo todas las cosas. Él confiaba. Pero eso no quiere decir que no le doliera y no te tuviera que rascar. Estaba pasando por la circunstancia adversa. Así que, mis hermanos, la enseñanza en este pasaje nos lleva a entender que aún ante la circunstancia adversa, ante los tiempos difíciles, nosotros también podemos tener esa misma esperanza. También podemos. Esta misma esperanza que han tenido todos aquellos que confían realmente en Dios. Vamos a otro ejemplo, el del rey David. El rey David llegó a tener todo y de todo, pero él sabía que todo era temporal, que la vida y sus problemas eran breves y que nada de lo que atesoremos aquí en la tierra tiene valor en la eternidad. Nada de lo que atesoremos. Ahora, eso no quiere decir que despilfarremos los recursos que el Señor nos da, porque somos administradores de ellos, ¿verdad? Pero no nos los vamos a llevar. Entonces seamos buenos administradores.
En el Salmo 39:7, el rey David dijo: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Estaba él pasando una circunstancia difícil. Y luego dice: mi esperanza está en ti. Mi esperanza está en ti. David sabía que no podía depositar su esperanza en cosas vanas y finitas. Y este poderoso rey tuvo a lo largo de su vida un sinfín de problemas. Si usted se pone a buscar ahí, hombre, es una historia increíble. Todo lo que pasa al rey David, ¿no? Su vida estuvo llena de tiempos difíciles, de persecución, de humillación, lo querían clavar con una lanza, de llanto, de tristeza, de dolor, e incluso tuvo que pagar las amargas consecuencias de su pecado. Si mal no recuerdo, 4 veces, ¿verdad? Dijo. Tuvo que pagar las amargas consecuencias de su pecado. Así que si lo vemos, lo que le sucedió al rey David es exactamente lo mismo que lo que usted y yo vivimos. Pasamos por circunstancias adversas. Pero el rey David, a pesar de todo lo que él vivió en la tierra, a pesar de las aflicciones y problemas y de los altibajos en la vida, nunca dejó de confiar ni de creer. Y cuando él ya era grande de edad, su esperanza continuaba intacta, fija en el Dios de su salvación. Por eso dijo en el Salmo 71:5: porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Desde que él era un pastorcito, estaba confiando en el Señor. Y nosotros, que nos enseñan, que nos va bien, a veces no confiamos en el Señor. Cada vez que leemos algo en el libro de los Salmos, podemos ver que David tenía a Dios como su refugio. Usted agarra un salmo y lo primero que va a ver es: fortaleza mía, castillo mío, ¿en quién confiaré?, ¿no? Se afianzaba en el Señor como su protector, como su sustentador, confiando en que lo sacaría airoso de todos los peligros y temores de la vida. Era tal la seguridad y la confianza y la esperanza en Dios que él se atrevía a decir: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Diré a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Así que la convicción de David quedó registrada como un regalo para usted y para mí, como creyentes. Para eso está, para que usted lo lea y se inspire y diga: si el Señor lo cuidó a él, yo creo en ti, sé que también me cuidarás. Para que aprendamos que a pesar de las circunstancias, que todas esas que él pasó, se mantuvo firme. Y esto nos puede ayudar a cambiar nuestros temores por la fe en Dios. Porque todos tenemos temores, ¿a poco no? En la época en la que vivió Habacuc, está narrado otro ejemplo de un tiempo difícil. Mire, en el tiempo de Habacuc, era un tiempo de persecución, de temor, de opresión, de inmoralidad. Era un tiempo muy difícil. Y Habacuc quería que la justicia de Dios cayera. Y no entendía por qué Dios no acababa con todos los malos. Parecía que Dios no hacía nada contra la maldad de la sociedad. Y él estaba, en cierta forma, a veces un poquito, esperando, ¿no?, que el Señor actuara. Pero él llegó a entender que a pesar de las aflicciones en las que se encontraba, a pesar de no entender muchas cosas, su fe en Dios no menguaba. Su esperanza estaba intacta. Por eso él escribió lo siguiente. Busque Habacuc 3:17. A pesar de la situación difícil, Habacuc dijo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cómo ven, mis hermanos? Usted podría decir lo mismo: aunque no tenga trabajo, aunque me peleé con la familia, aunque me enoje con mis jefes, etcétera, etcétera, a pesar de todo, confiaré en el Señor. ¿Podremos decir lo mismo? Ay, de repente se siente feo, ¿verdad? Pero este es un ejemplo. Estos hombres del Antiguo Testamento tenían una verdadera esperanza. Sabían hacia dónde se dirigían
y en quién confiaban. Job, el rey David, Habacuc, entre muchos más hombres del Antiguo Testamento, conocían a Dios de manera personal porque lo buscaban. Sabían de primera mano que Dios es fiel y que podían depositar toda su confianza en su soberanía y en su poder. Pero la pregunta aplicada para usted y para mí, para nosotros es, ¿realmente, así que con el corazón en la mano, usted y yo tenemos este tipo de esperanza? ¿La tenemos? Es decir, ¿confiamos plenamente en Dios y su palabra? Porque mire, sé por experiencia propia que es difícil mantener la esperanza. Y continuamente, es decir, todos los días, tenemos una lucha interna para poder poner en práctica la vida cristiana. Porque mire, es muy complicado confiar y esperar en Dios cuando algo nos sucede. Es muy difícil. Cuando el dolor, la enfermedad, los problemas y el desánimo nos abruman. Yo pasé por un tiempo complicado cuando me enfermé de COVID. Y déjenme les digo, mis hermanos, que es algo muy feo. Porque es una enfermedad que te lleva al desánimo. Llegó un momento en el que yo no quería saber nada de la vida. Y aquí está mi esposa de testigo. No me interesaba nada. Ya me voy. Señor, espérame allá, ¿no? Bueno, si el Señor me tiene es porque todavía tengo algo que hacer aquí. Pero eso no quiere decir que se sienta feo, ¿eh? Se sienta feo cuando ya no te interesa nada más. Es difícil, mis hermanos, pero no es imposible. Porque usted y yo, para eso hemos sido llamados como hijos de Dios. Porque nos ha sido dado algo especial. Y es aquí donde encontramos la gran ventaja que tenemos como cristianos, como creyentes. Aquí encontramos la respuesta, porque los hombres sin Dios, mis hermanos, se basan en lo que ellos son, confían en sí mismos, son guiados por sus propios pensamientos, viven y morirán sin esperanza. Mas nosotros los cristianos somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, el cual nos recuerda su palabra. Así que a pesar de las aflicciones, a pesar de las dificultades, las pandemias y el dolor, los cristianos tenemos esperanza en los tiempos difíciles porque sabemos que hay algo más de esta vida. Aquí todo es temporal. Y Pablo escribió, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea que definitivamente Pablo sabía que vendrán tiempos mejores, aunque no aquí en la tierra. ¿Usted y yo tenemos esa esperanza? ¿Sabe que no todo terminará aquí? Porque usted y yo podemos ver al mundo como es. Mire, el mundo está en un estado decadente, está en un franco deterioro. Hay problemas por todos lados, hay incertidumbre, hay enfermedad. Pero a pesar de todo lo que nos rodea, usted y yo no debemos de ser pesimistas. Debemos de disfrutar la vida y agradecer a Dios cada día. Pero ¿sabe cómo? Un día a la vez. Sabiendo que tenemos un futuro glorioso en la gloria que nos espera, pero un día a la vez. Muchas de las veces no disfrutamos el día que tenemos porque estamos pensando en el día de mañana, en la próxima semana, en el próximo mes, en el próximo aumento de sueldo, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos pensando en cosas futuras y no disfrutamos lo que tenemos hoy. Es más, algunos ya están pensando en qué van a comer. Pero así somos. Y no nos damos ese tiempo de agradecer a Dios por este instante. Así que la gran ventaja que tenemos los cristianos es que en nosotros existe una esperanza, una que no defrauda, una que no perece, que es viva y además es una esperanza mejor, fíjese lo que le voy a decir, mejor a la que tenían los hombres del Antiguo Testamento. Usted y yo tenemos una esperanza mejor que la que tuvo Habacuc, Job y David, porque la esperanza es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En 1 de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahí está nuestra esperanza. Esta es la diferencia entre pasar los tiempos difíciles sin el Señor y pasarlos con el Señor. Saber que aquí todo se puede acabar, pero seguiremos adelante. El mundo tiene esperanza en las cosas muertas, en lo material, en lo perecedero, en lo momentáneo. Pero usted y yo tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús, una esperanza que nos ayuda a vivir aquí en la tierra,
que nos guía, que nos sustenta y que tiene por objetivo la salvación, es decir, tener vida eterna con Él. Y este versículo usted se lo sabe de memoria y a mí me encanta, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la pregunta es, ¿qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos, mis hermanos? Es más, al día de hoy, ¿qué le ha faltado? Pero a veces no estamos satisfechos. El creer es más que una reflexión intelectual de que Jesús es Dios. Creer, mis hermanos, significa depositar toda nuestra confianza en Él. Es tener la esperanza puesta en el único que nos puede ayudar en nuestros problemas actuales y también es en aquel que nos puede ayudar a salir de nuestras angustias y nuestros dolores, confiando en Él. Es decir, buscarlo cuando estamos cansados, cuando estamos cargados, cuando estamos frustrados y angustiados. Por ahí conozco a una persona que estimo mucho, que dice, cada vez que me viene un mal pensamiento, cada vez que tengo una situación difícil, en vez de reaccionar mal, voy y agarro la Biblia y me pongo a leer y todo se calma. Eso es buscar al Señor cuando tenemos situaciones difíciles. Es poner a Cristo al frente de nuestros planes presentes, ponerlo al frente de nuestros problemas en los tiempos difíciles y saber que Él está al control de nuestro futuro eterno. Porque cuando los cristianos confiamos en su palabra, tenemos la convicción, la esperanza de que Él la cumplirá todos los días, porque todos los días dependemos de Él para caminar y seguimos a la meta a pesar de las situaciones difíciles por las que vayamos a pasar. Y las pasaremos con el Señor, ya sea de manera colectiva, como hermanos, o de manera particular. Porque va a haber momentos en los que usted esté solo y ni un hermano se querrá acercar a usted. Pero el Señor lo está permitiendo. Así que, mis hermanos, tener esperanza es hacer nuestra la promesa de vida eterna. Y muchas personas alrededor del mundo viven sin esperanza. ¿Sabe? Viven sin esperanza porque de entrada rechazan la idea de vivir para siempre. Y aquí en la tierra viven vidas tristes, amargadas, dolidas por las circunstancias, quejándose de todo, insatisfechas. Todo es lamentable. Cuando el hombre no conoce a Jesús, cuando no lo tiene como su esperanza, el hombre natural pasa la vida tomando malas y malas decisiones, pensando que esta vida es todo lo que existe. Pero la vida eterna, mis hermanos, no es la extensión de esta miserable vida mortal que muchos tienen. Y digo que muchos tienen porque como cristianos ya no la tenemos, ¿verdad? O todavía la tiene, ¿no? Y en la vida eterna, mis hermanos, todo será diferente. En esa vida no hay muerte, no hay enemigos, no hay COVID, no hay enfermedades, no hay pecado. Pero esta se hace realidad en nosotros cuando creemos en Jesús. Cuando nos damos cuenta que esta vida, la que actualmente tenemos usted y yo, es el comienzo de la eternidad. Fíjese, usted ya está comenzando a vivir la eternidad. Y esto lo enfatizó Pablo en Tito 1:2, yo se lo leo, no lo busque, cuando dijo, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios prometió, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Mis hermanos, Dios no miente. De tal forma que usted y yo podemos decir con confianza lo mismo que dijo el apóstol Pablo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Me enfilo hacia el final, mis hermanos. Recordemos que Pablo había pasado muchas circunstancias. Él sufrió atropellos de todo tipo, perdió todas sus posesiones, fue golpeado muchas veces, 39 veces menos una, por ahí dice la palabra, pasó por enfermedades, fue encerrado en cárceles de manera injusta, fue perseguido, fue humillado, hasta lo mordió una serpiente. ¿Sí? Pasó de todo Pablo. Él tuvo muchos tiempos difíciles de manera particular, pero lo que nunca tuvo es que perdió su fe. Siempre la mantuvo, su esperanza no se desvaneció, siempre confió en que Dios lo usaría a pesar de las circunstancias. Mis hermanos, puede ser que su vida, que la mía, en algún momento, las situaciones difíciles parezca que nos rebasen, se nos presenten de manera sombría, pero es precisamente ahí donde, aunque sea difícil, debemos de entregar nuestras preocupaciones, nuestros problemas, lo que estemos pasando, porque si tenemos esperanza,
entonces podremos confiar plenamente en Dios. Así que los animo, mis hermanos, de manera particular, porque aún nos falta más. Aún vamos a pasar por cosas difíciles, pero si estamos agarrados del Señor, podremos pasarlas. Y si el Señor aún nos tiene aquí en la tierra, en nuestro ambiente con los que estamos, es porque el Señor todavía nos tiene trabajo por hacer y no nos ha llevado. Todavía quiere que compartamos las buenas nuevas de la palabra de Dios y podremos enfrentar las circunstancias que vengan, los tiempos difíciles, pero solamente si verdaderamente creemos que el Señor está con nosotros. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, sé que todos los que estamos aquí presentes, de una u otra forma hemos pasado por circunstancias adversas, por circunstancias difíciles, por enfermedad, por pérdida de trabajo, por situaciones que a veces se salen del control que nos gusta tener, porque esa es la realidad. Muchas de las veces queremos tener ese control pues a nuestro dominio, queremos hacer las cosas como nosotros creemos que es mejor, pero tú decides, Señor, cambiarnos la jugada y mandarnos algunas aflicciones para que podamos madurar. Si nos está yendo bien, Señor, no nos queremos quedar con la gloria, con la honra que solamente a ti te pertenece, y te queremos reconocer porque tú eres bueno, y si tenemos algo es porque tú nos lo has dado, Señor. Y si somos lo que somos es porque tú lo has permitido, y si hacemos lo que hacemos es porque tú nos das la gracia y la oportunidad de hacerlo, Señor. Te queremos reconocer. Sabemos que vendrán tiempos difíciles, Señor, pero queremos agarrarnos de ti cada día, saber que tú eres la roca firme en la que podemos estar parados, en la que podemos, Señor, seguir soportando las aflicciones, las tormentas venideras. Queremos estar agarrados de ti, Señor, como esa esperanza única y verdadera para esta vida y para la vida eterna. Yo te pido por todos mis hermanos que están aquí presentes, Señor, que se puedan llevar estas promesas tuyas, que las podamos valorar, Señor, que podamos meditarlas, que no las aventemos como un mensaje más. Simplemente, Señor, que nos vayamos sin haber aprendido nada. Perdónanos, Señor, si te fallamos. Perdónanos, Señor, si no somos fieles. Queremos hacer las cosas que a ti te agradan porque creemos en ti, Señor, como nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, pues muchas gracias. Le paso el micrófono al hermano. Gracias por su atención. Dios los bendiga.